Muchas gracias a todos por asistir a esta primera sesión del último día de este congreso sobre las nuevas derechas y las utopías aconsejadoras. Y el primero en hablar en esta primera mesa va a ser Alejandro Estrella, igualmente un conocimiento, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz y actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana del Campus Guajimal. Las áreas de investigación en las que se ha desempeñado son la historia intelectual, la sociología de la filosofía, la epistemología histórica y la historia social. Ha publicado más de una veintena de artículos y libros, entre los que destacan Filosofía y Ciudadanía, Clio ante el espejo, Libertad, Progreso y Autenticidad, ideas sobre 24 veces las generaciones filosóficas, y P. Thompson, Democracia y Socialismo, Thomas Gallagher, sobre la naturaleza y los usos del socialismo. Alejandro Estrella es también miembro del comité editorial de la revista Común. Así que, adelante. Gracias, Nuria. Gracias. ¿No va? Hola, hola. No, sí, ok. El día de la técnica. Vamos a hablar acá. Vale, vamos a hablar de técnica. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Nuria. Gracias por vuestra presencia. La verdad que ha sido un gusto compartir estos días con vosotras, con vosotros. Yo en mi charla lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes algunas de las conclusiones de un proyecto que estoy realizando desde hace ya algún tiempo. Después de escuchar estos días sus intervenciones realmente estimulantes, profundas y a ratos francamente emotivas, albergo el temor de que mi exposición les parezca como algo más limitada, más fría, más ejecutiva. No solo por el objeto que trata, sino por la forma en la que lo hago. Sin embargo, albergo también la expectativa de que quizás en su, si me permiten, modestia metodológica, lo que voy a decir sirva en alguna medida para sostener o apuntalar muchas de las cosas que a mi juicio con tanta agudeza y justicia se han afirmado aquí estos días. Una de las cuestiones que han salido a la luz tiene que ver con la dificultad para conceptualizar el fenómeno que estamos discutiendo aquí. No voy a repetir la extensa lista de ismos, ¿no?, que se han utilizado aquí y en otros sitios, incluyendo, como decía Benedetti, cuando hablaba del fin de las ideologías, el abismo, y el último que queda, desde todos los ismos, el único que nos queda es el abismo. Pero yo creo que uno de los motivos que explican esta indeterminación semántica tiene que ver con el hecho de que estamos intentando definir un proceso en marcha en el que aún estamos inmersos. Ayer le decía a Alejandro la frase de García Márquez, 100 años de soledad, que aquella, si recuerdan, las cosas eran tan nuevas que no tenían nombre. Ahora bien, yo creo que también hay otro elemento que contribuye a explicar esto, es que tengo la impresión de que en muchas ocasiones usamos esos conceptos o realizamos diagnósticos sin especificar las coordenadas precisas en las que operan o tienen validez. Iría un paso más allá, a veces nos falta mayor concreción empírica a la hora de abordar el problema, lo que muchas veces deriva en un laberinto de discusiones escolásticas. Entonces, cuando yo me planteo mi investigación era un poco intentar evitar esto, ¿no? Era intentar este problema y definir un objeto relativamente preciso, ¿no?, sobre el que trabajar este aspecto mucho más general, claro. Mi trabajo sobre las nuevas derechas se centra específicamente en una experiencia que tiene lugar en el campo del trumpismo, entendiendo por trumpismo, claro, no la administración Trump, sino el significante que remite al proceso de derechización extrema en Estados Unidos y a la compleja coalición de sensibilidades, proyectos, imaginarios que se dan cita en torno a él. Situado en este marco, mi objeto no trata sobre un movimiento organizado o una ideología precisa, sino más bien, yo le digo, una tendencia en el doble sentido de una lógica particular y una región dentro del campo del trumpismo. Yo voy a llamar a esta tendencia neorreacción, ¿sí? A ver si acierto esto. Bien. Para darle cierta concreción al término neorreacción, lo que propongo es entenderlo de dos modos. En términos sociológicos, la neorreacción puede identificarse como un espacio que voy a denominar la reactosfera. Y por otro lado,
voy a hablar de NRX, o Ilustración Oscura, para referirme al proyecto intelectual y político de la reactosfera. Ambos conceptos, NRX y Ilustración Oscura, fueron acuñados, ¿no?, por autores vinculados precisamente a la reactosfera. Comencemos por aquí. Entonces, ¿qué es la reactosfera? Bueno, yo creo que aquí también la podemos entender de dos maneras. Primero, es una red de agentes, ¿no?, que están conectados entre sí, pero también es una suerte, una especie de interfaz, ¿no?, un espacio que se conecta y conecta con cuatro mundos sociales: el campo intelectual, el económico, el cultural y el político. En otras palabras, la reactosfera sería la forma en la que esa red de agentes interconectados se sitúa en el marco de esas cuatro coordenadas, ¿verdad?, y se polariza en función de esos recursos, de esos poderes. Mi análisis de la reactosfera toma como punto de partida el modelo de Scarlett, que es con la ilustración que comenzaba mi exposición. Scarlett es uno de los miembros de la reactosfera que elaboró en 2013 un mapa en el que conectaba 60 agentes, ¿no? Si los cuentan ahí, son 60 agrupados en 9 nódulos por afinidades temáticas e ideológicas. Ahí tiene los nódulos, yo los he nombrado de izquierda a derecha y de arriba a abajo: el tecnocomercialista futurista, el de la filosofía política, los economistas libertarios, el tradicionalismo secular, el nódulo de la masculinidad, los etnonacionalistas, los human biodiversity, el nódulo de feminidad y el de los tradicionalistas cristianos. Este mapa, el mapa de Scarlett, permite, por tanto, captar la reactosfera como una red de conexiones intranódulo e internódulo. Ahora bien, claro, podemos considerar este artefacto como una representación adecuada de la reactosfera, podemos usarlo ya como una herramienta que está lista y preparada para arrancar la investigación. Evidentemente no. Las razones son múltiples, no lo vamos a discutir ahora, pero claro, lo que yo he hecho era necesario llevar a cabo una crítica metodológica, ¿no?, encaminada a poder usarlo, ¿no?, y desechar los aspectos más problemáticos. Bueno, para realizar esta crítica, yo me apoyé en la propuesta de Randall Collins, en Sociology of Philosophy, un libro del año 2000. Es un libro en el que Collins propone una metodología para el análisis de redes basada en la elaboración de un ranking de citas entre agentes filosóficos. Claro, la cita es un criterio que no está exento de sesgos, de limitaciones. Lo podemos discutir, tiene muchos problemas, pero es cierto que permite medir el grado de atención que recibe un agente por parte del resto de la red, ¿no?, a lo largo de un periodo determinado. En otras palabras, nos ofrece información valiosa sobre cómo se estructura la reactosfera como un espacio de reconocimiento simbólico y de circulación de ideas. Para llevar a cabo el análisis de cita, he utilizado IA generativas sobre la base de un corpus compuesto por 242 fuentes, entre libros, artículos académicos, blogs, archivos web, de los 60 agentes que Scarlett recoge en el mapa. Yo creo que constituye un rango suficientemente amplio. El análisis ha permitido llevar a cabo un conteo y agrupar las citas totales por nódulo, y ese cálculo pues, se podía recoger, lo he recogido en la siguiente matriz, ¿no? Esta matriz, ¿no?, de citas cruzadas permite no solo elaborar un ranking del grado de atención recibida por los agentes agrupados en nódulo, sino identificar también de dónde procede el reconocimiento, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el ranking y de dónde procede, ¿no?, pues el estudio. Bueno, les pongo esto un poco para que vean que hay detrás un análisis, ¿no?, que permite identificar no solo de dónde proviene el reconocimiento, sino el grado de diversificación. Es decir, si las citas recibidas se concentran en pocos nódulos o están muy distribuidas, ¿vale? Sin detenerme en los detalles, voy a compartirles las principales conclusiones, evidentemente, del análisis. No voy a entrar en detalle en ello, y para ello les comparto la siguiente imagen. No sé si se ve bien, porque lo que voy a intentar describir es eso de ahí, ¿sí? Bien. Primera conclusión: la reactosfera se caracteriza por combinar una lógica nodular y una sistémica. Es decir, estamos hablando de un espacio de circulación de ideas en el que, por un lado, hay una especialización funcional, ya que los nódulos vuelcan más atención sobre sí mismos que sobre ningún otro nódulo. Es decir, parece que los nódulos de Scarlett no son agregaciones artificiales, sino realmente son puntos de autorreferencia. Pero, por otro lado, la red existe también como un ecosistema de reconocimiento mutuo, ya que los nódulos no se citan a sí mismos más de lo que citan a la suma del resto. Es decir, la especialización funcional no recae en la endogamia,
y los nódulos efectivamente se integran en un sistema más amplio. Segunda conclusión, ahora sí, a diferencia de Scarlett, la reactosfera está constituida por tres grandes placas. La primera se corresponde con una especie de supernódulo formado por N1, 2 y 3, y se trata de un espacio donde convergen tecnofuturismo, filosofía política reaccionaria y teoría económica libertaria. Podemos denominar a este nódulo como el del tecnocapitalismo político, vamos a llamarlo así. La segunda placa se corresponde con una zona central articulada, donde N4 y N6 gravitan en torno al núcleo central, que es N7. Es decir, hablamos de un espacio donde el tradicionalismo político se vincula, pero a la vez se distingue del etnonacionalismo, mientras que ambos gravitan en torno a un centro de gravedad que es HBD, ¿no? Los Human Biodiversity. Es un nódulo dedicado al estudio genético de poblaciones, raza, eugenesia, etc. Y la tercera placa se corresponde con un área que está fragmentada, ¿no? Está formada por N9, N5 y N8, un espacio que no llega a estar completamente articulado y donde coincide teología reaccionaria y conservadurismo de género, ¿no? Bien, tercera conclusión, y también a diferencia del modelo de Scarlett, la reactosfera no se presenta como un conjunto de intercambios horizontales, que es lo que parecía el modelo de red, ¿no? Sino como un espacio jerarquizado de placas, de nódulos y de agentes. Yo me voy a centrar únicamente para ilustrar este punto en la relación entre las placas. Lo primero que observamos es que el supernódulo del tecnocapitalismo político actúa como una especie de núcleo, un núcleo teórico concentrado, y que es relativamente autónomo del resto. El vínculo que lo une a la reactosfera se realiza principalmente a través de HBD, ¿no? De los Human Biodiversity, con quien establece un intercambio de atención equilibrado entre ambos, y en menor medida a través de los tradicionalistas. En segundo lugar, la placa central aparece como una especie de bisagra, ¿no? Que posibilita el intercambio interplacas, es lo que articula la reactosfera, ¿no? Esta función recae principalmente sobre el nódulo HBD, ¿no? Que es el que concentra el mayor número de citas de todos los nódulos y el que está conectado con todos los nódulos a la vez, ¿no? La tercera placa, finalmente, aparece como una periferia subordinada. Su atención se vuelca sobre todo hacia HBD, con quien establece aquí una relación asimétrica, no como con el supernódulo, lo que sugiere que se dirige hacia arriba, entre comillas, en busca de autoridad, legitimidad intelectual. Bien. Evidentemente las relaciones son mucho más complejas que esto que acabo de sacar yo aquí, pero digamos que esta es la estructura fundamental que arroja el análisis de citas cruzadas. En mi estudio he contrastado este resultado con el análisis cualitativo de 22 biografías y trayectorias intelectuales de agentes que pertenecen a los 9 nódulos, para que estén representados los 9. Y ahí el objetivo era identificar vínculos y conexiones reales, digámoslo así, de larga duración, proyectos colectivos, editoriales, colaboraciones institucionales, etcétera, con el fin de comprobar si esas interacciones contradecían o no los resultados obtenidos por el análisis de citas o los reforzaban. Sin entrar en detalle, en líneas generales yo no he encontrado inconsistencia lo suficientemente sólida como para cuestionar esta estructura. De hecho, la red de interacción entre los 22 agentes es bastante similar en su morfología a la que arroja este análisis de citas cruzadas. Ahora bien, claro, la reactosfera no es un mundo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Como ya señalé antes, puede entenderse como una especie de interfaz que conecta y se conecta con mundos sociales. Diremos aquí que entonces la reactosfera posee un polo intelectual académico, un polo económico, uno cultural y uno político. Voy a describir brevemente cada uno de ellos. El polo intelectual y académico, aquí a la hora de llevar a cabo este análisis, podemos diferenciar dos partes. La primera tiene que ver con dos cosas a la vez. La forma específica en la que la reactosfera se sitúa en las coordenadas del campo intelectual y académico, pero también en la manera en la que la red se jerarquiza en función de ese recurso, ¿no? O sea, mirada hacia afuera, cómo se sitúa frente al campo intelectual y académico oficial y cómo eso influye en la propia organización de la reactosfera. La segunda parte del análisis se centra en los contenidos intelectuales, ¿no? Digamos así, el carácter de la propuesta, en los conceptos que circulan por la red. Voy sobre el primer punto. Yo aquí hice también un ranking de legitimación académica, resultado de ponderar tres variables, ¿no? El impacto intelectual de los agentes, en de bases de datos, estudios, análisis de citas en revistas especializadas, etc. La productividad editorial y la formación y posición académica de cada uno de los agentes. El resultado es este. Okay, ese es el ranking, no sé si se va a ver.
De nuevo, voy a las conclusiones, ¿ok? La primera conclusión es que el reconocimiento intelectual de la academia oficial, digamos, está concentrado en los terciles más altos de la tabla, lo cual apoya la tesis de que la rectosfera está morfológicamente jerarquizada. Segunda, los agentes del supernódulo del tecnocapitalismo político se encuentran en una posición dominante, lo que refuerza la tesis de su rol como ese espacio autónomo de innovación conceptual y lo caracteriza, digamos, como la cara más respetable de la rectosfera a la hora de aproximarse a la academia oficial. Tercera conclusión, los agentes del nódulo HBD, Human Biodiversity, no reciben tanto reconocimiento por parte de la academia como el supernódulo, a lo que además habría que añadir que cuando lo reciben muchas veces es una atención de tipo crítica, polémica. Y esto explicaría, a mi parecer, por qué, pese a que HBD ocupa el lugar central en la arquitectura de la rectosfera, es lo que lo articula, articula el sistema de placas, establece con el supernódulo una relación de reconocimiento mutuo, cosa que no ocurre con el resto de la rectosfera, con el resto de los nódulos, que le dan más atención de la que reciben de ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que quiero decir es que da la sensación que la rectosfera parece sentirse atraída hacia el polo donde se concentra mayor legitimidad académica y científica. La cuarta conclusión es que el resto de los nódulos no reciben prácticamente atención alguna por parte de la academia, lo que denota no solo que nos encontramos en la región intelectualmente dominada de la rectosfera, razón por la cual parece que se dirige su atención hacia arriba, sino que además la academia ignora, ¿no?, los temas más identitarios, más polémicos, más calientes, ¿no?, aunque se presenten bajo el ropaje de una justificación científica. En conclusión, cabría afirmar que la rectosfera opera predominantemente fuera del sistema académico oficial, aunque algunos agentes, los que están aquí en la jerarquía, detentan una especie de ciudadanía dual entre academia y espacios alternativos y utilizan esas credenciales para legitimar ideas que de otro modo serían completamente marginalizadas. Vale, pasemos ahora al segundo punto del polo intelectual, son los contenidos ideológicos de la rectosfera. Aquí, claro, no se trata de discutir la coherencia y la sistematicidad de los conceptos, al menos desde la metodología y el análisis que estoy planteando. Hay algunos conceptos que son realmente delirantes, pero absolutamente delirantes, ahora verán algunos ejemplos. Pero de lo que se trata más bien es ver cómo estos conceptos producen una visión del mundo, ¿no?, que aspira a cubrir, y esto es muy interesante, y a dar respuesta a todas las áreas de la vida humana. Y se trata también de ver cómo funcionan, ¿no?, cómo estos conceptos, el uso de los conceptos funcionan como estrategias discursivas que expresan las relaciones entre nódulos y placas que hemos visto más arriba. Me voy a centrar en esa parte, ¿sí? Bueno, ahí tienen, para llevar a cabo este estudio, yo seleccioné 182 conceptos, ¿verdad?, de los 25 agentes más citados de la rectosfera, entre ellos, y lo he organizado por diferentes áreas temáticas. Espero que se vea ahí, ¿no? Píldora roja, ya se habló de este concepto, es una especie de despertar, conceptos que sirven para decir, nos están engañando. Toda la imaginería de Matrix está muy presente, ¿no? Tú estás conectado ahí, ¿no? Entonces, desconéctate con la píldora roja, o rosa, cuando es el nódulo femenino de la feminidad. Filosofía de la historia, técnica de economía, antropología genesia, bueno, en fin, ya lo pueden ver ustedes ahí. Y los he organizado en diferentes áreas temáticas, como digo, que son las que están rotuladas al principio de la tabla, pero también los he organizado por nódulos. A cada cual corresponde un color, y entonces he puesto del más frío al más caliente, ¿vale? Entonces el primero es el técnico, ¿verdad? Luego el de la filosofía política, luego pueden ver el N3. La placa está separada por el color rojo, ¿sí? Y luego pasamos a la segunda placa, aquí están los de HBD, los conceptos de HBD, ¿sí? Como pueden ver, vamos avanzando en colores distintos, ¿no? ¿Ves? Se va poniendo más intenso el color, este es el de masculinidad, ¿verdad? Bueno, en fin, la idea principal, si quieren, le interesa, yo con mucho gusto le paso esta lista de conceptos, realmente, como les digo, alguno es realmente delirante. Vale, ¿qué vemos aquí? Bueno, que si bien los nódulos se concentran en elaborar conceptos en aquellas áreas de la vida humana que están más relacionadas con su expertise, normal, ¿no? Cuando tú consideras la placa en su conjunto, lo que ves es que tiende a ocupar, como decía, todas las áreas todas las áreas temáticas.
Es decir, cada placa parece que ofrece su versión particular de esa visión del mundo de la neorreaccionaria, ¿no?, que caracteriza la reactosfera. Ahora bien, esto no quiere decir que esas visiones de cada placa sean inconmensurables, que se cierren sobre sí mismas, ya que existe y se puede detectar una circulación de conceptos y de transferencias, de nociones entre placas. Permítame puntualizar esto un poco, ¿no? En relación, por ejemplo, con los conceptos del supernódulo, que son los tres primeros colores, lo que se advierte es la hibridación de tres elementos fundamentales. Por un lado, aceleración tecnológica, que está vinculada al desarrollo presente y futuro del capitalismo. Por otro, propiedad privada, pero no entendida como un derecho en el sentido tradicional, sino, nos hablaba Nuria de esto, sino como una soberanía que se hace efectiva mediante la posesión de un token, ¿no? Y hay otro concepto fundamental que es el neocameralismo, que es un término que hace referencia al Estado, ¿no?, pero entendido como un patrimonio privado de los propietarios que tienen token, que convertidos en accionistas sitúan al frente a un CEO soberano, que es el monarca, ¿no?, cuya función es asegurar la aceleración tecnológica y la acumulación capitalista. Claro, estos tres elementos van a converger con un orden social donde se combina una gestión tecnocrática, algorítmica de las poblaciones, una estricta jerarquía funcional en la que se distingue claramente entre los propietarios, los trabajadores visitantes y la población dependiente o incluso sobrante, ¿no?, el famoso biodiesel de Curtis Yarvin, ¿no? En este punto, es aquí donde el supernódulo, en relación con este orden social, conecta con la placa central. Porque claro, más allá de los argumentos de los hechos, que es que esas estructuras, digamos, están sostenidas por quien tiene propiedad y quien no, claro, hay que buscar un fundamento de esta jerarquía natural. Y eso lo encuentra actualmente fundamentalmente a través de los conceptos que elabora HBD y sobre todo en lo relativo a IQ, a los estudios de IQ, de inteligencia, ¿no? En menor medida también a través del tradicionalismo, ¿no?, sobre todo en cuestiones relativas a la paz social y al orden, ¿no?, al orden social. Vale. Tercero, en relación con la placa central, que son estos conceptos, perdón, a ver, aquí están la mayoría de los conceptos que elabora los Human Biodiversity, expresan su función como eje articulador de la reactosfera. Incorpora, por ejemplo, características del supernódulo, nociones del supernódulo. Por ejemplo, el aceleracionismo está ahí presente, pero claro, ellos lo leen ahora en clave de un despegue inminente de la inteligencia humana, ¿no? Eso sí, claro, concentrado en determinados grupos poblacionales, ¿no? También incorporan la idea de un gobierno tecnocrático, evidentemente, pero ahora entendido como una especie de epistemocracia, ¿no?, que se selecciona a través de criterios genéticos. Y por otro lado, evidentemente, lo que lo une al resto de la placa, los nódulos más identitarios, que sus estudios sobre poblaciones, selección racial, eugenesia, etcétera, permiten a los nódulos tradicionalistas y sobre todo al etnonacionalista justificar todas las ideas que tienen, son estos dos, relativas a la segregación, a las deportaciones, a la cohesión racial y a la restitución del orden tradicional. Los conceptos de la tercera placa, a ver, son a partir de aquí, perdón, a partir de ahí, los voy a poner donde salen más, ahí. Expresan también ese papel subordinado que hemos visto, ¿no?, en la reactosfera. Por ejemplo, fíjense, el nódulo cristiano no solo establece un discurso propio, ¿no?, sobre la trascendencia, sino que se apoya, y claro, y las citas lo demuestran, mucho en conceptos de HBD. ¿Por qué? Porque intentan fundamentar filosóficamente sus posiciones religiosas y además cuestionar el desarrollo de una ciencia sin metafísica, que entiende que es el resultado del proceso de secularización. Bueno, eso no lleva a nada, pero por otro lado también los nódulos, por ejemplo, de masculinidad y feminidad, aunque generan un discurso propio sobre estrategias, sobre todo del cortejo, ¿no?, el rol del ama de casa, la adecuación de los roles de género con la forma de vida cristiana, también se apoyan en conceptos de HBD para legitimar científicamente las desigualdades naturales de género. En conclusión, la circulación de conceptos en la reactosfera apoya la tesis de la atracción que genera el polo científico y académico, visión del mundo producida en los márgenes de la academia o directamente en espacios alternativos, pero que no deja de mostrar incluso en las regiones más calientes e identitarias una ambición tecnocrática, elitista, naturalista y digamos, de legitimación científica. Bien, paso al polo económico,
Yo en el análisis de este polo me he centrado en dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la financiación de la reactosfera, follow the money, ¿no? Follow the money. Y la otra tiene que ver con el papel de un agente fundamental en la política actual norteamericana, que es Silicon Valley, ¿no? Me voy a centrar en estos dos puntos brevemente. En relación con el primer punto, yo he identificado 4 formas de financiación de la reactosfera. La lana le entra por 4 vías. 1, corporaciones y empresas privadas. 2, fundaciones y think tanks. 3, instituciones académicas. Y 4, la autofinanciación a través de plataformas digitales. Bueno, se pueden combinar, ¿no? Evidentemente. Dado que el objetivo ahora es entender cómo se vincula la reactosfera con el poder económico, voy a decir algo sobre los dos primeros, sobre las corporaciones y sobre las fundaciones y think tanks. El primer tipo de financiación dirige nuestra mirada precisamente hacia Silicon Valley, ¿no? Y en concreto, además, no a Silicon Valley en general, sino a un sector muy particular de Silicon Valley, que es el que tiene que ver con los fondos de inversión de riesgo especializados en startups del ecosistema californiano. Aquí hay una lista amplia de corporaciones, pero destacan principalmente 2 agentes. Founders Fund, dirigido por Peter Thiel, y Andreessen Horowitz, ¿no? Al frente del cual está Mark Andreessen, que es el autor de ese famoso manifiesto tecno-optimista, ¿no? Tanto Thiel como Andreessen, si tú reconstruyes su trayectoria, reconstruyes un poco sus contactos, puedes ir viendo que es la puerta de entrada de una cúpula red de agentes vinculado al sector de las nuevas tecnologías, que no puedo desarrollar ahora, pero donde destacan figuras no por contacto actual, sino de larga duración, como Elon Musk o Larry Ellison, ¿no? En el segundo tipo de financiación, encontramos varias fundaciones y think tanks, ¿no? Que están tradicionalmente comprometidos con la promoción de agendas conservadoras y libertarias, y algunas incluso desde la época de Reagan, ¿no? Lo interesante de estas redes fundaciones es que, además de muchos donantes privados, lo que encontramos es un conjunto de empresas y corporativos con un perfil distinto al de Silicon Valley. Se trata de grandes empresas familiares, volcadas hacia sectores económicos más tradicionales. Estoy hablando de los Koch, Bradley, DeVos, Mercer. Es decir, son dinastías, podríamos decir, ¿verdad?, que tradicionalmente han ejercido influencia sobre la vida pública norteamericana. Claro, la pregunta es qué diferencia se observa entre unos y otros, ¿no? Rápidamente. Primero, la financiación de Silicon Valley se centra fundamentalmente en agentes que pertenecen, claro, al supernódulo del tecnocapitalismo político. Por ejemplo, Curtis Yarvin, Steve Spur, Anatoly Karlin, etc. Mientras que las viejas empresas familiares se concentran sobre todo en el nódulo no nacionalista y en agentes de HBD con mayor reconocimiento académico, como Charles Murray, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo financian estudios sobre la relación entre raza e IQ, ¿no? Eso les interesa. Segundo diferencia, la estrategia de financiación también es distinta. Mientras que Silicon Valley apuesta por una más novedosa, que consiste en financiar proyectos donde se experimentan los conceptos que están acuñando la reactosfera. Las fundaciones y think tanks pues siguen el modelo más tradicional del laboratorio de ideas, ¿verdad?, influencian el debate. Tercero, sobre los montos, claro, esto es más complicado, no son difíciles de calcular y sobre todo no son comparables unos con otros, pero solo 2 datos que creo que pueden ser significativos. Desde 2019, los agentes de la reactosfera han recibido de corporativo y fundación al menos, por lo menos, $3 millones a nivel individual, digo, por transferencia directa, ¿no? El monto, evidentemente, estimado y obtenido por otras vías indirectas es mayor, más o menos, se dobla por lo menos, ¿sí? Pero bueno, el caso aquí, lo que a mí me interesa no es esto, es que lo interesante son los $194 millones que se estima que Silicon Valley, este sector específico de Silicon Valley, ha invertido en proyectos inspirados en conceptos acuñados por agentes de la reactosfera. Déjenme que trate este punto un momento más. Ahí tienen una imagen de algunos de los proyectos. Recientemente Peter Thiel señaló que aún es posible encontrar varias regiones, lo hablábamos en la mesa de Nuria y Miguel, susceptibles de ser colonizadas al margen de las opresivas estructuras del actual orden político y económico. El mar, las ciudades de régimen especial, están gestionadas por corporaciones, habló de Alberto de Próspera, el espacio exterior, el ciberespacio y el cuerpo humano. Estos son todavía lugares susceptibles de ser colonizados. En la tabla pueden ver algunos de los proyectos, los conceptos de la reactosfera en los que se inspiran en ocasiones explícitamente y los agentes implicados que permiten reconstruir la red. En mi investigación yo he trabajado algunos de estos casos, por ejemplo el proyecto Seasteden de ciudades flotantes, donde está el nieto de Hayek ahí operando, de Hayek el neoliberal,
reaccionarios, bueno, están las llamadas ciudades de la libertad o las Charter City, el programa para la colonización de Marte de SpaceX, que nos habló Miguel ayer, claro, cuya inversión evidentemente no la tengo contemplada los 194 millones a los que me refiero más arriba, ¿verdad? Está el proyecto Urbit, desarrollado por Curtis Yarvin, que está pensado como una especie de infraestructura digital soberana, y otro relacionado con el biohacking, como Paravoice o Blueprint. En conclusión, el análisis del polo económico no solo vincula a la reactosfera con un sector específico del poder económico y financiero, muy particular, recuerden la foto de investidura de Trump, sino que por la forma en la que lo hace, refuerza la posición dominante que detenta el supernódulo en la reactosfera. Y por tanto, todos los rasgos de este proyecto, tecnocrático, elitista, futurista, aún en su dimensión más identitaria. Bien, el polo cultural he llevado aquí un mapeo de conexiones entre los agentes de la reactosfera y el mundo de la cultura, y lo he organizado en dos grandes modalidades, que son las instituciones culturales formales, ¿no? Fundaciones, asociaciones, editoriales, revistas, ¿no? Y las plataformas digitales. Me voy a centrar en este último punto que es muy característico de la reactosfera, es un medio que funciona a través del mundo digital, sobre todo. En este rubro me ha interesado mucho el tipo de estrategia comunicativa y discursiva que usan, pero voy a dejar este punto. Me voy a centrar en intentar especificar el tipo de proyección digital de la reactosfera. Para ello, he trabajado sobre dos tipos de plataformas y de redes sociales, las de titularidad individual, ¿no? Sobre una muestra de 25 agentes, y las plataformas colectivas, donde colaboran varios de ellos, ¿verdad? Y los portales de diversas instituciones vinculadas a la reactosfera. En ambos casos he comparado los datos relativos al tráfico web y al alcance de redes sociales durante el tercer y cuarto trimestre de 2024, para hacernos una idea simplemente, ¿no? Y aquí pueden ver, a modo de ejemplo, ¿verdad?, el caso de las plataformas colectivas, ¿vale? Ahí tienen el cálculo de tráfico web, ¿verdad? Ahí ven la plataforma, los visitantes por mes, usuarios únicos y el ratio de engagement, ¿no? Y la segunda es sobre el alcance de las redes sociales. Ahí, como soy antiguo, puse Twitter en vez de, pero bueno. Bien, algunas conclusiones. Primero, los agentes con nula legitimidad académica, que son los vinculados a los logros más identitarios, claro, son los que conocen un mayor tráfico digital. Claro, es una inversión de jerarquías esperable. A menor penetración en el mundo académico oficial, claro, mayor esfuerzo vuelcas hacia los medios de difusión y divulgación. Sin embargo, esto no debe interpretarse como un dominio digital absoluto de los nódulos identitarios, porque los agentes con las credenciales académicas vinculados al supernódulo y HBD también tienen una presencia digital sustancial y aparecen en las posiciones más altas de los rankings. En otras palabras, la autoridad intelectual que detenta el supernódulo, el HBD en menor medida, no va en detrimento de su exposición pública, sino que más bien la expresa esa doble ciudadanía que hablábamos antes. Pero claro, para comprender el alcance y la naturaleza específica del proyecto digital de la reactosfera, era necesario comparar esta cifra con otros agentes culturales, si no, no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y yo seleccioné casos de tres categorías distintas: medios mainstream, diferentes tipos de intelectuales públicos, medios alternativos, ¿verdad? Aquí tienen la comparación, ¿no? Y de aquí saco algunas conclusiones interesantes. Emerge un patrón de influencia mediática característico de la reactosfera. Su estrategia no pasaría tanto por el alcance y la masificación de audiencia como por poseer un ratio de engagement desproporcionadamente alto, si se fija. En otras palabras, la reactosfera cuenta con una audiencia limitada, pero comparada con otros agentes culturales, es sumamente fiel, interactiva y emocionalmente comprometida. ¿En qué medida esto se trata de una estrategia de la reactosfera a la que se ve abocada por la competencia, por la atención pública, o más bien expresión de ese carácter elitista que estamos descubriendo? Pues una cosa que aún no he cerrado del todo, que sería más. Voy acabando con el polo político. En relación con este punto, lo primero que hay que señalar es que ningún agente de la reactosfera de los 60 ha ejercido o ejerce, hasta donde yo he podido conocer, algún tipo de cargo político o administrativo, sea a nivel local, federal o estatal. La conexión de la reactosfera con el mundo político se establece de forma indirecta y lo hace a través de tres medios. El primero es un tipo de influencia ideológica que se ejerce bien a través de relaciones personales, porque hay redes
compartidas. El caso más conocido es el de Curtis Yarvin y el vicepresidente Vance, que giran en torno a toda la red de Twitter. O también a través de programas y políticas específicas. Voy a poner solo dos ejemplos al respecto. Google, por ejemplo, que ya se ha desmantelado cuando echaron a Elon Musk, está basado en el concepto RAGE, acuñado por Curtis Yarvin. Este otro, por ejemplo, una figura como Michael Huntington, es asistente adjunto del presidente Trump, ha desarrollado un programa de política educativa anti-woke inspirado en conceptos como el de estratificación cognitiva que propone Charles Murray, ¿vale? Por otro lado, podemos hablar de otro tipo de influencia indirecta que se ejerce a través de los agentes económicos que hemos hablado antes, ¿no? Las grandes corporaciones y los think tanks, las empresas familiares que están detrás de esos think tanks y de esas fundaciones. Aquí es posible rastrear los voluminosos montos de donaciones por parte de la mayor parte de estos agentes a la campaña de Trump, o la financiación, se puede consultar una extensa lista de candidatos republicanos. Pero a mí me gustaría, para cerrar ya este punto del político y concluyendo, hacer un señalamiento sobre un aspecto sumamente significativo. Y es el hecho de que la profunda implicación de estos agentes, en particular de los agentes a los que me he referido, Silicon Valley, Peter Thiel, Elon Musk, Mark Anderson o Larry Ellison, están conectados con la criptosfera en la estructura militar y de defensa del Estado norteamericano. Por ejemplo, si ustedes siguen la pista a Palantir Technologies, empresa de Peter Thiel, digo, por no centrarnos en el caso más conocido de Starlink, ¿verdad?, van a descubrir una extensa lista de contratos gubernamentales para suministrar servicios de software, análisis de datos, ciberseguridad a todo el aparato de defensa militar de Estados Unidos. Estoy hablando del Pentágono, de la Agencia de Seguridad Nacional y todas las ramas del Ejército. Además, también da servicios que proporciona otra instancia federal que tiene que ver con el ámbito de la salud, datos sobre la salud y vigilancia de fronteras. Mi idea, por tanto, al cerrar este apunte, no es otra que intentar remarcar en qué medida el ecosistema de la reactosfera y sus ideas se vinculan, aunque a través de estas mediaciones, con centros de poder realmente decisivos, poder duro, ¿no? Poder. Bien, conclusión, cierro. Mi intervención, claro, con la pregunta, bueno, dicho todo esto, ¿qué es NRX? ¿Qué es la ilustración oscura? Bueno, yo diría que NRX es el proyecto político ideológico reaccionario que emerge de este ecosistema, ¿no?, que acabamos de caracterizar. Ciertamente no se trata de un programa político al uso, con puntos claramente definidos, sistemático en sus contenidos y sus estrategias. No se trata de eso. Se trata más bien de un conjunto heterogéneo de ideas, proyectos, diseños utópicos en marcha, que convergen en la necesidad de una ruptura selectiva. Ojo con esto, una ruptura selectiva con la herencia de la Ilustración. Por un lado, se reapropia de elementos como el progreso técnico, la ciencia como marco legitimador, la propiedad como garante de la libertad, el problema de la soberanía, la gestión tecnocrática. Pero por otro lado, rechaza todo aquello que tiene que ver con el universalismo, el igualitarismo, el republicanismo cívico, el federalismo internacional. La creencia ilustrada, en definitiva, de que es posible algún tipo de progreso que nos aproxime a un escenario en el que el ser humano sea capaz de emanciparse de forma colectiva por sus propios medios. En el libro que da título a este proyecto, el libro se llama Ilustración Oscura, Nick Land, que se apoyaba en Curtis Yarvin y en otros autores, afirmaba que el neorreaccionario está de salida, es decir, y que ha dejado atrás el viejo debate, esa tensión que ha atravesado nuestra historia política desde la Revolución Francesa, por lo menos, entre libertad e igualdad. El eje político de la neorreacción, señala Land, se desplaza ahora hacia otro binomio, que es el de voz o salida. La voz es todo aquello que está vinculado a la esfera pública, entendida como el espacio de concurrencia y politización del sujeto ciudadano, ese que nos hace formalmente libres e iguales. Esto para el neorreaccionario es sinónimo de caos, desorden, ineficiencia burocrática, violencia, ¿no? Hay un rechazo contundente a las políticas de masas. Esa especie de bestia horizontal, que aunque está manipulada por las élites políticas e intelectuales liberales, se escapa y crea desorden y caos. Yo creo que aquí la neorreacción contrasta claramente con MAGA, que además tiene una estructura, si lo analizáramos, tendría una estructura sociológica distinta.
Este orden social que se quiere demoler, basado en la voz, que se erige malteñén sobre la noción de ciudadanía, de corresponsabilidad universal y por tanto de redistribución social, es a ojos de NRX irreformable. Debe ser demolido o, como repiten en muchas ocasiones, desconectado y reseteado. Mucho yo en el mundo de la programación, tiene que ser reseteado. Se trata de lograr un punto de singularidad, una ruptura que impida volver atrás, bueno, a este atrás, pero que, como se dijo ayer, señalaba Miguel, introduce un nuevo orden, porque no solo se trata de resetear el sistema, se trata de reprogramarlo, un nuevo sistema operativo que establece un nuevo orden social y político, gobernado por una oligarquía de grandes propietarios que asienta su poder no solo sobre la posesión de gigantescos volúmenes de tokens y datos, sino sobre la infraestructura real que posibilita su captura, su gestión, su circulación e intercambio. Es una oligarquía que se autopercibe además como una élite naturalmente seleccionada, por selección natural, sobre un grueso de la población que, si no es sobrante, es secundaria, organizada jerárquicamente en un entramado de dependencias personales. En medio de todo este tecnofuturismo vemos cómo emergen las viejas relaciones de castas, los estamentos. Visto desde otro punto de vista, y con esto ahora ya sí te cierro, NRX surge en el cruce contingente de dos trayectorias sociales. Por un lado, la que recorre una fracción de la nueva élite tecnológica norteamericana, esa que transitó de la contracultura de los 70 al neoliberalismo de los 90, y que una vez encumbrada tras la crisis de 2008 se hizo antiliberal y neorreaccionaria. Y por otro lado, la trayectoria que recorren unas élites intelectuales marginalizadas por la sobreproducción de élites universitarias en la década de los 90 y 2000. Frustración de expectativas, ¿no? Estos hijos de la clase brahmánica, que decía Piketty, ¿no? Que desembocó en una disidencia antisistémica, pero que debido al contexto en el que ha tenido lugar, y a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en mayo del 68, ha mirado hacia la extrema derecha. Pero, fijaos bien, no deja de contemplar la academia y la ciencia como un espacio de legitimación de ideas y proyectos. Proviene de ahí. La pregunta que dejo quizás para el debate es algo que se ha planteado aquí, creo que lo planteó Alejandro en su momento, me parece de forma muy acertada. ¿En qué medida, por ejemplo, en este caso, esta tendencia, esta lógica que he intentado gozar es realmente significativa? No solo del trumpismo, con el cual no debe confundirse, insisto en esto, sino del fenómeno que aquí nos convoca de las nuevas derechas. Evidentemente, en otras coordenadas, en otras latitudes, este fenómeno adquiere otros rasgos específicos, ¿no? Otros rasgos particulares. Yo, mis conclusiones, lo que he intentado mostrarles, se circunscribe a este contexto al que me he limitado. En todo caso, la pregunta sobre en qué medida esto, ¿no? puede ser, podemos usarlo para comparar, para medir, para discutir con otros casos, pues lo dejo abierto para el debate. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a Alejandro Grimson, que es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, investigador principal del CONICET, profesor titular de teoría antropológica de la Universidad Nacional de San Martín, y tiene más de 20 libros publicados sobre desigualdad, cultura, movimientos sociales, políticas, identidades y peronismo. Ha publicado en español y tiene traducciones al chino y al italiano. Su libro sobre migración boliviana obtuvo el premio a la mejor tesis de comunicación de América Latina por la CELAFAX, y su libro Los límites de la cultura obtuvo el premio al mejor libro iberoamericano por NASA. También obtuvo el premio Bernardo Pichet como investigador en ciencias sociales en Argentina. Y en el 2024 editó un libro colectivo sobre las extremas derechas titulado Desquiciados. Este año ha publicado su último libro titulado Los paisajes emocionales de la extrema derecha masiva. La gente vota contra sus intereses y aquí ya te doy pie para que... Ponemos un poco más de luz, Pablo. Sí. A ver, ponemos un poquito más de luz porque dice que no va a usar el... No, bueno, igual. Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por estar acá.
gracias a Alejandro, a Miguel, a todos los que organizaron este evento, que me parece muy rico, para poder conocer más estos fenómenos tan cruciales para el presente y para el futuro. Voy a intentar contarles un poco las reflexiones de estos últimos años, pero también un poquito en diálogo quizá con lo que se ha conversado hasta ahora. Quizá el final de lo de Alejandro me deja como la pelota picando para introducir una conversación, digamos, que es en el evento, según yo lo veo, pero quizás es una mirada muy antropológica, hasta ahora sabemos un poco más de las cosas que ellos están imaginando, estas extremas derechas, bueno, como las querramos llamar, de las cosas que están imaginando, planificando, pensando, escribiendo, produciendo, fabricando, etcétera, que lo que sabemos o lo que hemos discutido de por qué hay centenares de millones de personas que nos apoyan. Que para mí es una gran pregunta y sobre lo cual hemos discutido poco. O sea, sabemos sobre la mamá de nuestra colega ayer que hizo la expedición brillante, pero bueno, hay otros millones que apoyan. Y hay una gran pregunta, porque todos sabemos cuál era el objetivo de los nazis de los años 30, ¿no? La solución final. Y sabemos que alcanzaron una parte de su objetivo, el holocausto, el genocidio, y sabemos que no alcanzaron otra parte de su objetivo. Y nosotros lo que no sabemos, empezamos a saber cuáles son algunos de sus objetivos. Seguramente, invirtiendo la frase de Che Guevara, dirían 1, 2, 3 mil Gazas, esa Gaza que vos describiste. Pero no sabemos qué van a lograr, porque lo que van a lograr o no depende de la voluntad de ellos, depende de un concepto tradicional para las humanidades y las ciencias sociales, para el pensamiento político, pero que se ha discutido poco todavía en el seminario, que es relación de fuerzas. Y la relación de fuerzas, a su vez, depende de varios elementos. Uno de ellos, crucial, son las creencias, las representaciones y los imaginarios de los distintos sectores sociales, ¿no? Entonces, si por caso analizamos a los terraplanistas, antivacunas, negacionistas, a los cruzados contra el comunismo, podemos concluir que se volvieron locos. Pero podemos reunirnos entre nosotros, en varios países, en mi país somos minoría, por ejemplo, quizá cambie, y mofarnos. Pero probablemente después de mofarnos vayamos a una derrota política. Entonces, eso es lo que me interesa discutir, porque como en el seminario, y eso me alegra muchísimo, se construyó un nosotros, en este evento, quiero decir, ¿no? O sea, todos estamos, perdón, todos estamos hablando claramente de un lugar de negociación muy claro, políticamente, en términos de valores democráticos, éticos, de justicia, etc., más allá de las diversidades que haya entre nosotros. Pero bueno, tenemos 30 países europeos democráticos y si las cuentas no me dan mal, hay 10 a los cuales la ultraderecha o está gobernando o está co-gobernando. O sea, gobierna Estados Unidos de una manera desopilante, gobernó Brasil, que no es el país más importante de América Latina, sin lugar a dudas. Disculpen si ofendo a alguien, pero es el país más importante en términos de PBI, en términos geopolíticos, en términos de cantidad de población. Y gobiernan el Congreso. Eso es algo que quizás se sabe poco. Yo sobre los dos países que más sé, sobre Argentina y Brasil, que son países que acá Milei solo se mencionó como ideólogo
en estos 2 días, pero Milei es un presidente, no es solo un señor que hace stand-up de extrema derecha. Entonces, se volvieron locos esos millones que votan a Bolsonaro, a Milei, a Trump, a Meloni, a Le Pen, a la AfD, se volvieron locos. ¿De dónde salió ese odio, ese resentimiento? En la antropología hay una máxima, digamos así, que rige un poco a la disciplina, por muchas razones que ahora no voy a explicar, pero que dice así, dice, nosotros debemos comprender aquello que no podemos compartir. Y eso es crucial. Y algunos amigos míos que se dedican exclusivamente a polemizar con la extrema derecha consideran que trabajos de este tipo ellos lo llaman comprehensivos. Y dicen, no, pero nosotros a los mutantes nazis de los 30 no podíamos tratar de entender sus mentes. Bueno, es un error político. Es un error político catastrófico, a mi juicio. Y sí me gusta esta metáfora que planteó también Ale. Él lo dijo citando a García Márquez. Hay un filósofo brasileño que escribió uno de los mejores libros explicando por qué el PT tiene una responsabilidad en el ascenso de Bolsonaro, así como el peronismo tiene una responsabilidad inmensa en el ascenso de Milei, así como el Partido Demócrata tiene una responsabilidad descomunal en el triunfo de Trump. Y así podríamos seguir. Y él escribió una frase, escribió un libro sobre Bolsonaro en el cual dice lo siguiente: el mundo se ha puesto patas para arriba y a menudo tenemos la sensación de que la teoría continúa en el mismo lugar. Que es un poco lo mismo que decís vos, no tenemos nombres para las cosas. Yo recuerdo, el primer momento que recuerdo es justo cuando empieza la pandemia, o a los pocos meses, a muchos de los intelectuales que nosotros leemos, nos gusten más o menos, es difícil no leerlos, Zizek, Agamben, Han, etc., todos diciendo, esto que ha pasado ha demostrado que yo tenía razón. Y vos decís, es Agamben diciendo, esto es el estado de excepción, ¿vieron lo que yo les decía? Vos decís, ¿en serio? O sea, algo descomunal que nunca había ocurrido, ¿no? Lo que ocurrió en 2020 no había ocurrido nunca. Y los mejores pensadores lo que tienen para decir es que eso confirma sus teorías previas. Estamos en yo trabajo con una hipótesis que tiene que ver con el tiempo, pero de una manera particular, que esto es una nueva época. Y que el concepto de época sirve para circunscribir hegemonías, en el sentido gramsciano, sentidos comunes, narrativas, imaginarios, etc., y relaciones de fuerza. Para mí la época anterior es la época que se inicia con la caída del muro de Berlín y que termina con el triunfo de Trump 1 y con el Brexit. Más allá de cómo evolucionó Inglaterra posteriormente, que fue de otra forma, ¿no? Pero para mí, cuando sucedieron esos dos eventos, que obviamente, junto con todo lo que estamos viendo, lo digo rápidamente, son consecuencias del 2008 y de cómo se resolvió el 2008. Después del 2008, en realidad, no solo aparecieron fenómenos de este tipo, aparecieron Sanders, Corbyn, en su mejor versión, Podemos. Ya estábamos viviendo en América del Sur varios fenómenos muy interesantes, etc. Y prácticamente todos esos fenómenos de izquierda o centroizquierda, llamémoslo como quieras, nuevos, por 2008, fueron derrotados. De una manera o de otra fracasaron. Y la segunda ola rosa de América Latina es un poquito light, en comparación a la primera, es menos interesante, es menos profunda y es más inestable. O sea, ahora acaba de ser derrotado Bolivia, Chile está muy complicado el pronóstico, Colombia también tiene pronóstico reservado. O sea, la idea
tengo muchos amigos que me dicen, no, pero vos sos un pesimista terrible. El continente está teñido de rojo, porque México, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, y digo, bueno, tenés una mirada estática, o sea, es verdad que México está muy sólido y me parece el mejor lugar para discutir esto, o sea, creo que está bueno hacer esta reunión en México. Y por supuesto que hay contrabalances pequeños que podemos discutir, pero claramente estamos viviendo una época que es después de la hegemonía más absoluta del consenso de Washington y del mundo bipolar, etc., estamos viendo otro mundo, que es este mundo que inició Trump 1 y que Trump 2 es incomparable con Trump 1. Y además se generalizó, y además llega a la India, y además llega a Filipinas, y además llega a Australia, y además llega a lugares que no son solamente Europa y América. Y hay otras razones, que no es solo 2008, sino las grandes transformaciones en las relaciones de producción que ha habido en el mundo. O sea, ese mundo asalariado lo conocemos. Igual, no quiero profundizar, pues son cosas que conocemos, que hemos discutido. El tema de los trabajadores por cuenta propia, con autogestión a través del smartphone, la relevancia del smartphone. Hay una antropóloga mexicana extraordinaria, Gurevich, que escribió un texto que está disponible en internet, se lo recomiendo a todos, que se llama La smartphonización de la vida social. Son 20 páginas extraordinarias. Ella acuñó el término uberismo para esto que Jorge vos planteabas, lo del Fordismo y todo eso, y ella dice, no, lo que estamos viviendo es el uberismo. Obviamente no es un proceso económico, social, homogéneo, lo que estamos viviendo es que ese es el sector dinámico que tiene la influencia política en el proceso que estamos, y eso hay etnografía, hay mucha etnografía de cómo esos sectores, digamos, que algunos llaman de economía popular, a mí yo no me gusta el término, porque parece que estamos hablando como si fuera algo bello, de una catástrofe. El hecho de que la gente se invente su propio trabajo, porque no hay trabajo asalariado normal del viejo tipo, no me parece algo maravilloso. Me parece maravillosa la gente, pero no me parece maravillosa la calamidad de que... Por eso no me gusta mucho la economía popular. En Argentina se usa mucho eso. Entonces ha habido transformaciones económicas, tecnológicas, laborales, etcétera, y eso ha tenido un impacto descomunal en la manera en que las personas piensan, sienten y ven el mundo. Emergió una nueva sensibilidad que a mi juicio tiene dimensiones y particularidades globales, regionales y locales, ¿no? Pero que está marcada como rasgo general por haber entrado en una nueva era del fanatismo. Uno de los rasgos que creo que es quizás polémico, no lo sé, pero para mí es fundamental y no lo hemos discutido de esta nueva época. Ustedes conocen la promesa del consenso de Washington. Listo, cayó el muro de Berlín, ahora solo el mundo libre, solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo la democracia. Listo, van a estar todos incluidos, va a haber bienestar, etc. Ahora entramos en otra época donde pasamos de una política que estuvo estructurada durante décadas en función de la percepción de la injusticia vertical, que bueno, los que tenemos formación marxista lo llamábamos el chancho burgués, ¿no? Pero que son estos 5 tipos que están llenos de dinero, que cada vez entran, antes entraban, eran 300, después fueron 100, ahora entran en un avión privado, ¿no? Que son dueños de una parte gigantesca de la riqueza de la humanidad, mientras la humanidad se muere de hambre, y toda la política estaba estructurada en cómo redistribuirnos, más o menos. Los que éramos más radicales queríamos una redistribución radical, y otros querían una redistribución más moderada, y otros, etcétera, pero una discusión sobre lo vertical. La discusión que hay en esta época es sobre lo horizontal. ¿Por qué
él tiene un subsidio que yo no tengo? ¿Por qué él consiguió que su hijo entre a la universidad y el mío no? ¿Por qué? Y es una disputa entre clases medias, pobres contra pobres, o llámenlo como quieran. Ese es uno de los grandes triunfos de esta nueva época. Entonces, hay una polémica que quizás solo se pueda saldar con casos muy empíricos y analizando situación por situación, porque quizás no tengo una respuesta general, que es cuánto de esta reacción conservadora, plutocrática, con estos imaginarios de futuro que se han descrito en este encuentro de manera extraordinaria, para mí muy novedosa la manera en que se lograron describir muchos de esos imaginarios, cuánto de eso tiene que ver el hecho de que tenga un apoyo masivo a la reacción frente a avances reales que hubo en las décadas previas de movimientos feministas, movimientos LGTBIQ+, movimientos de los pueblos originarios, movimientos de afro, etcétera, etcétera, llámenlo política por cuota para ingreso a la universidad, llámenlo aborto, llámenlo política de igualdad de género, contra la violencia de género, llámenlo como quieran, pero en Argentina, por ejemplo, es clarísimo que 70% de los varones jóvenes votan a la ultraderecha. ¿Por qué? Podemos discutir mucho, pero una de las razones es porque tienen en crisis su idea de masculinidad, por lo que fue en la Argentina la marea verde, que supongo que no tengo que entrar muy en detalle. La Argentina en 2015 consiguió en el 2010 consiguió matrimonio igualitario, en el 2015 ley de identidad de género, en el 2015 empezó Ni Una Menos en Argentina, como vos decías, Giovanni, vino desde otros territorios. En 2020 se aprobó el aborto y cambiaron las relaciones sociales, cambió la calle, o sea, no veías gente del mismo sexo abrazados en la calle, y el día que se aprobó la ley, al día siguiente sí se besaban en la calle. Cambió la vida cotidiana, cambiaron millones de cosas, y cambió la relación de los jóvenes en la seducción y todo eso, y estos están aterrorizados, no saben qué hacer. Y entonces votan la certidumbre de la ultraderecha. Por supuesto que es una paradoja, pero es la paradoja del flautista de Hamelin que estamos viviendo, que es que en este mundo, que es el mundo de máxima incertidumbre que hemos vivido nunca, por el cambio climático, porque estamos en el momento de mayor guerras, desde 1945 nunca hubo tanta guerra como hay hoy, porque vivimos la pandemia y la pandemia está viva en las subjetividades colectivas, porque gobierna Trump y Trump es incertidumbre. En ese planeta de incertidumbre, la extrema derecha vende que tiene la solución de la certidumbre. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuánto se debe a los avances de los movimientos sociales o a los avances de procesos redistributivos que todos nosotros podemos ponernos de acuerdo en que fueron muy modestos, pero fueron reales? O sea, si alguien niega los procesos redistributivos en Brasil, bueno, es negar la estadística, la sociología, etc. Si uno niega que en México mejoraron los salarios y las pensiones, niega la realidad. O sea, si usted, bueno, después podemos discutir, algunos dirán es muy poquito. Yo lo que digo es poco, pero es en la dirección correcta y ha generado reacciones. Ese es un punto. El otro punto es que ha habido grandes fracasos. En mi país, primero fracasó Macri de manera estrepitosa, pero eso llevó al peronismo al poder y el peronismo fracasó. Es más, yo quizás sea en esta reunión el que más protagonicé uno de los fracasos, porque yo fui parte y contribuí a ese gobierno. O sea, después podemos discutir de qué manera, no es objeto de esta reunión discutir de qué manera contribuí lo que yo pensaba, pero el gobierno fracasó por su gestión económica, principalmente. Y fueron dos fracasos que le abrieron la puerta a Milei. Fracasaron las dos opciones, la opción de derecha tradicional y la opción progresista o deseo popular, el peronismo es inclasificable. Bueno, ahora,
y al fracaso, digamos, de la socialdemocracia europea. Dejemos España aparte porque es el único gobierno progresista, o podemos dejar Noruega, digamos que son casos muy excepcionales. Pero el fracaso de la socialdemocracia alemana y el fracaso de la socialdemocracia francesa, o sea, y ahí la lista va y va y va, y son fracasos estrepitosos porque se han neoliberalizado todos. El fracaso del laborismo británico frente al Brexit, ¿no? O sea, son cantidades de fracasos que acá no hemos discutido. Pero yo no consigo el ascenso de estas extremas derechas sin esos fracasos. Me parece que no, que sería engañarnos, no solo a nosotros mismos, sino a mucha gente que puede llegar a discutir lo que nosotros discutimos. No plantear este punto, ¿por qué? Porque en realidad yo, por ejemplo, en mi país estoy convencido que la solución de fondo para que... Porque acá viene un punto central, perdón, hago un paréntesis. Cuando yo digo que es una época, me refiero a que no es un gobierno, porque Milei puede fracasar en poco tiempo y salir del gobierno. Pero eso no quiere decir que, fíjense ahora sí, no quiere decir que la extrema derecha deje de ser parte del panorama político central. Antes de 2015 no había extrema derecha como parte del panorama político central. Y ahora no hay país, salvo México y 5 países más de América y Europa, donde la extrema derecha no está en el panorama político central. Entonces, ese es el cambio de época. Yo digo que para resolver eso hay un problema gigantesco, que es que la izquierda y la centroizquierda no tienen proyecto económico. El otro día, mi gran amigo Benjamín, que está acá presente, me decía, ¿por qué? Qué raro que vos, porque por esta cuestión de que yo le doy mucha importancia a la cuestión de los imaginarios, las representaciones y los nuevos paisajes emocionales, estés hablando de economía, pero es que para mí hay una interacción que siempre hemos discutido, parte de nuestras tradiciones, discutir la relación entre la economía y los imaginarios y las representaciones, pero obviamente, si no hay proyecto económico, ¿cuál es el proyecto económico? Hubo proyectos económicos, vamos a decir la socialización de los medios de producción, seguramente ese no es ningún proyecto económico hoy, pero ¿cuál es el proyecto económico? Subir los impuestos a los ricos, se van a Luxemburgo, se van a cualquier lado, eso no es un proyecto económico. Tasación global, ok, ese es un buen proyecto, lástima que es difícil de concretar, digamos, ¿no? Entonces quiero decir, hasta que no haya un proyecto económico, político, cultural, de la izquierda y la centroizquierda, la época no se va a cerrar. Y eso falta mucho porque lo que vos describiste es impresionante, y Benjamín habló también del internacional, ultraconservadora, y otros hablaron, y de este lado del mundo no hay nada, está esta reunión, ¿se entiende? O sea, es una pobreza y una miseria descomunal, donde no existe eso del internacional progresista, es un chip, perdón, pero no, o sea, no hay nada de todo lo que se haga con buena o mala intención que le llegue a los talones a lo que acaba de escribir Alejandro y a todo lo que está detrás de lo que acabas de... Porque obviamente que en 30 minutos no puedes describir toda la maquinaria. Pero yo, que tengo diálogo con fundaciones progresistas, fundaciones de esto, de lo otro, no sé qué, no entienden que hay que reunir a intelectuales de todo el planeta a discutir cuál es el proyecto. No existen esas reuniones. Entonces, seguimos fracasando, a mi juicio, porque todavía no hemos entendido que el hecho de que haya una alternativa verosímil, atractiva, como lo decía Spinoza decía, la única forma de enfrentar un afecto es contraponer un afecto más potente en la dirección exactamente contraria a aquel afecto que se quiere derrotar. Ahora, obviamente, nadie puede creer que Spinoza, cuando está diciendo eso, se refiere a contraponer el amor al odio, se refiere a contraponer un proyecto político a otro proyecto político, una ética a otra ética, una sensibilidad a otra sensibilidad. Entonces, yo veo
que hay polarización política, ideológica, afectiva en varios países, pero la debilidad teórica, política de las fuerzas progresistas, populares o de izquierda es realmente impresionante. Y creo, hay una palabra que me gustaría introducir en el debate o en la conversación, que es la palabra desencanto. A mi juicio, no hay extrema derecha sin desencanto o sin desilusión. Alemania tuvo su promesa particularmente nacional. Nos reunificamos y todos seremos iguales. Y no lo fue. Y pasaron 35 años, se venció el caso. Y toda Alemania del Este, lo que era Alemania del Este, está votando de la manera que está votando. O sea, y Argentina tuvo una promesa: con la democracia se come, se cura y se educa. Era linda, democracia social. No, y aumentamos la pobreza. Bueno, o sea, quiero decir, hay promesas sin cumplir, la promesa de la globalización. Otro tema para la conversación. Ayer se habló mucho de ira, de resentimiento, de miedo, de significados, de ese tipo de cosas. Yo quiero poner una alerta. A mí me parece que ninguna emoción tiene un signo político ideológico. O sea, esa idea, ayer yo pregunté, se habló de los discursos del odio y yo pregunté, ¿no será que ellos, los que votan en la extrema derecha, no será que ellos escuchan algunos de nuestros discursos o de los discursos de los políticos que votamos nosotros como discursos de odio? Porque ¿quién dijo que el odio es patrimonio de ellos? O que tendría que serlo. O sea, si hay... O sea, ¿ustedes le pedirían a los gazatíes que no odien a sus genocidas? ¿Con qué derecho? ¿Lo quieren que lo ponga de una manera más trivial? Si una madre va caminando por la calle y asesinan a su hijo a sangre fría, a su hijo de 5 años, ¿ustedes le van a pedir que no odie? ¿En serio? ¿Con qué derecho? ¿Pero ustedes creen que el pueblo nunca tiene ira contra las injusticias? No, lo que pasa es que acá, como este es el libro, ¿no? Que está en línea, gratis, así que lo difundo. Pero lo que yo trato de decir acá es, todo el mundo me dice, qué bueno, hablar de emociones. Sí, es que la ultraderecha son emociones, no como nosotros. Y después dice, que no, estoy de acuerdo, No, y después dice, la gente vota contra sus intereses. Exacto, la gente vota contra sus intereses. Y yo digo en el libro que no. Lo que pasa es que para decir que no, hay que cambiar nuestra definición de intereses. O sea, hay que hacer una crítica teórica de cómo hemos pensado los intereses y pensar los intereses más cerca de cómo los piensa la gente real de carne y hueso, y un poco menos creyendo que nosotros podemos desde aquí decir, no, los intereses de la gente son la socialización de los medios de producción. No, a veces se baja la inflación, a veces es que no maten a su hijo. ¿A ustedes les parece legítimo desear que no maten a su hijo, a su hijo? ¿Cómo hizo la izquierda para no tener políticas sobre esos temas, o tener muy malas políticas sobre esos temas? Es parte del problema que estamos discutiendo. ¿Estoy terminando? Todavía te quedan unos 7 minutos. Ok. Entonces, bueno, yo ya venía trabajando hace mucho con un concepto que era el concepto de configuración cultural. Cuando trabajé sobre el peronismo, trabajar sobre el peronismo, por esto que les digo, que la política siempre es una relación de fuerzas, trabajé mucho sobre antiperonismo, y cuando trabajé sobre antiperonismo me encuentro en el año 55, que es el año del derrocamiento de la primera década de Perón, con que socialistas, conservadores, liberales, nacionalistas, católicos, todos, con matrices ideológicas inconsistentes, todos odiaban a Perón y a Evita. Entonces digo, ¿cómo llamamos a esto? Pues no es una configuración ideológica. Y lo llamo, en mi libro del 19, configuración de sensibilidad, porque sí sentían lo mismo. Odiaban a los negros, odiaban al populacho, odiaban la falta de jerarquía, etc., ¿no? Igual los socialistas argentinos son muy particulares.
ya en esa época. Siempre fueron muy antiperonistas, la mayoría, una minoría. Y ahí estaba trabajando con este concepto, en este libro de configuración de sensibilidad para explicar esta transformación de la época, y me encuentro con un libro hermoso, que no sé si lo conocen, de Larry Grossberg, que es uno de los discípulos de Stuart Hall, donde él, al pasar, usa esta frase, los paisajes emocionales, y habla del nihilismo en contraposición al optimismo de la posguerra, por ejemplo, ¿no? Y cómo el nihilismo contemporáneo contribuye a la apatía, a la desmovilización, etc. Entonces, por eso, sí, obviamente, citando a Larry Grossberg, me pareció mucho más poético, ¿no? Lo de paisaje, siempre y cuando no entendamos paisaje como algo estático, ¿no? Pero sí como configuración, porque bueno, en el paisaje que hay personas, hay montaña, mar, bosque, hay muchos elementos complejos y sí pueden cambiar. Creo que parte de la cuestión es que así como la extrema derecha, ahora tenemos, ¿no?, los gramscianos de extrema derecha, creo que sí ellos, no sé si leyeron Spinoza, pero creo que entienden cómo manipular emociones. Y que así como nosotros no tenemos proyecto económico, tampoco tenemos proyecto emocional afectivo, de política afectiva. A mi juicio, el otro día también lo dije, un poco al pasar, pero ahora lo quiero decir más claramente, no existe ninguna política que podamos desplegar que no tenga dimensiones afectivas. O sea, si nosotros tenemos, y creo que todo lo que se describió acá, cuando se describe una utopía ultrarreaccionaria o una utopía emancipatoria, son emocionales, generan emociones. El asco se mencionó, la ilusión, la pasión, el compromiso, mil cosas, ¿no? No hay nada. Lo primero que entendí cuando fui saliendo, digamos, de las primeras lecturas marxistas más elementales, entendí más la antropología, entendí que no hay ningún proceso social o económico que no tenga significación. No existe, ¿no? Una relación laboral, una estructura una relación laboral, dinero, lo que quieran. Todo eso tiene significación, siempre. No hay nada social sin significación. Y no hay nada social ni político sin afectividad o sin emociones. Llámenlas como quieran. Y las emociones no tienen valores universales ético-políticos, tienen valores ético-políticos contextualizados en situaciones reales. Bueno, ahí yo introduzco un concepto que traigo del psicoanálisis y que tiene que ver con el tipo de trabajo de campo que yo había hecho. Entre otras cosas, hice muchísimas entrevistas con psicoanalistas para ver que trabajaban en el mundo público y privado para entender cómo sus consultorios eran caja de resonancias de estas transformaciones en las subjetividades, y llegué a la conclusión de que la pandemia en Argentina, que la cuarentena fue durísima, había sido vivida por grandes sectores de la población como una experiencia traumática. Con todo lo que eso implica, no lo puedo explicar ahora, pero con todo lo que eso implica en la concepción psicoanalítica del trauma. Solo que Freud, en algunos lugares, habla del trauma en dos tiempos. El trauma en dos tiempos es, si yo tengo hoy un episodio traumático, amigos míos, pensando en los errores cometidos por nosotros, dicen que las cosas no anduvieron mal en Venezuela hasta que a alguien que tenía la importancia de Chávez en la revolución de Venezuela, que no es comparable, se le ocurrió esta frase que en su momento a muchos nos gustó mucho, que fue socialismo del siglo XXI, pero que nadie sabía qué quería decir concretamente, y entonces el gobierno venezolano empezó a estatizar todo, y eso no funcionó. Eso fracasó y Venezuela es uno de los países de la historia que perdió más PBI, más producto,
creo que perdió la mitad de su película. O sea, hubo un fracaso estrepitoso en términos económicos, ¿no? Y un tercio de la población prácticamente emigró de Venezuela. Entonces quiero decir, así como, por lo menos mirado desde la Revolución Rusa, los grandes aciertos a veces son adjudicados a una persona, y correctamente, en el sentido de que el rol de esa persona fue crucial, también lo puede ser crucial en el sentido contrario. O sea, hay personas, hoy en México, hay muy pocas personas que tendrían una capacidad de destrucción de la ilusión que existe hoy en México. Que hay una ilusión mayor, menor, como ustedes quieran, pero de que las cosas funcionan, ¿no? Bueno, respecto a lo que decía Miguel, bueno, está el libro de Dubeck, ¿no? Con la idea de las pasiones tristes. Bueno, Spinoza hablaba, ¿no?, de esa distinción. Hay algo que dice Clifford Geertz en un libro muy poco leído, pero es un libro sobre política, que es Negara, ¿no? Y él dice algo que se aplica perfectamente a Occidente, lo que pasa es que lo está diciendo para un país no occidental. Él dice, la desigualdad es cautivante. Claro, cuando yo pienso en la reina de Inglaterra y el amor del pueblo de la reina de Inglaterra hacia la reina, digo, obvio que la desigualdad es cautivante. O en la pasión que despierta el dinero de Trump, de Musk, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente, o sea, para nosotros la igualdad es cautivante, pero como hay seres humanos que no piensan como nosotros, siempre nos va a ver. Hay otros seres humanos que se ven cautivados por la desigualdad, o nosotros podemos vernos cautivados por la diferencia. Vemos a alguien tremendamente inteligente y nos cautiva su inteligencia, pero eso no es desigualdad estructural económica. Pero en otros casos cautiva la cartera, las joyas, etcétera, ¿no? Y eso pasó en muchos pueblos no occidentales también. Y el poder se construyó sobre eso, ¿no? Hay algo en lo que decía Miguel también, que de tu pregunta, que yo lo planteo como pregunta, porque no tengo una certeza, pero creo que esto que está demostrado, ¿no?, que es que no va a haber movilidad social ascendente intergeneracional, quizás en algún país sí, pero quiero decir, en Europa devenir propietario es casi imposible, cuando antes era posible, las generaciones anteriores vivían mejor que las anteriores y ahora eso va a ser al revés, igual que en Argentina. Yo creo que se ha logrado instalar una sensación generalizada de inviabilidad del progreso personal y familiar y colectivo. Ese es el triunfo más grande de ellos. Porque una vez que se instala esa, es imposible, no se puede. Y no se puede estar incluido. O sea, hay lucha por la inclusión, pero hay otros que dejan de luchar por la inclusión y se resignan a la inclusión. Y ahí aparece el posibilismo, pero es el posibilismo no del que discutíamos nosotros. No sé si en México se discutió mucho de eso, pero en Argentina a los recontra ultra reformistas, recontra ultra moderados, ¿no? O sea, a los que se adaptaban al modelo neoliberal se los llamaba posibilistas, como que todo, bueno, esto es lo que es posible ahora, esto es lo que es posible ahora. Bueno, está bien, pero también es posible imaginar otro futuro, o sea, no sé, pero si no es posible, o sea, creo que hay grandes cantidades de gente que cae en un posibilismo que lleva a la extrema derecha. Lo que es posible ahora es ser cautivado por la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Y para terminar con tu pregunta, son dos cuestiones. Una, a ver, yo, digamos, sería largo discutir, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé si somos puristas en el sentido de que no nos atrevemos a hacer planes para tener una política emocional, sería un error. Pero yo creo que se puede hacer una política emocional honesta. Lo que pasa es que, ¿qué quiero decir?
no hace falta apelar a la deshonestidad para hacer una política emocional. Ellos apelan a la deshonestidad. Pero nosotros sí hemos, o sea, en ese espacio, que no son ellos, en el espacio democrático popular de centro-izquierda e izquierda, para hacer una lista muy cortita, ha habido internismo, Bolivia, corrupción, en muchos países, sectarismo, ni hablar. O sea, en Ecuador se perdieron ya varias elecciones presidenciales por sectarismo. Rasgos autoritarios, ni hablar. Falta de coraje para enfrentar a los poderosos, ni hablar. Adaptación al modelo neoliberal. Todo eso pasó. Todo eso tiene consecuencias. Nada de eso es gratis, ¿no? Entonces vos me decís qué tendríamos que hacer. Yo creo que tenemos que reconocer eso, reconocer la situación de la relación de fuerzas, y sí necesitamos reconstruir imágenes de futuro, viabilidades de futuro en distintos caminos y reinventar quizás más lo que Marx llamaba economía, en el sentido de que era economía-sociedad, ¿no? Todos sabemos que economía en Marx no es lo mismo que los economistas. Creo que tenemos que reinventar la sociedad. Reinventar la sociedad es reinventar la economía. Es lo que se me ocurre más allá de las cosas que ya están en el libro. Bueno, estamos ya salidos del tiempo, pero si hay alguna pregunta corta, entonces las recibimos. Y, ¿hay alguna? ¿Cortita? Vale. Pues a ver. A la hora que se analizó el ámbito académico de cómo es que la red se jerarquiza, No escuché que pasó un camión justo lo que... que a la hora de que se analiza el ámbito académico de cómo la red se jerarquiza, existen como dos vertientes, ¿no? El reconocimiento oficial y el uso de estos conceptos. En el análisis del uso de los conceptos son 182, de los cuales, ¿cuáles son los que se vinculan con esos espacios que son susceptibles de ser colonizados? Es decir, ¿cuáles para el ciberespacio, cuáles para el espacio exterior y cuál sería para el cuerpo como el más importante para pues que se realice pues esta operación pues, ¿cómo decirlo? De poder, de colonización, no sé. Te paso la lista. te paso el PDF de la lista. Sí, sí, con mucho gusto. Pero muchas gracias. Sí. Sí, te lo paso ahora para que tengas ahí la lista de conceptos Bueno, que pues, se utilizan. Sí. Con este compromiso de pasarnos las listas de los conceptos, terminamos esta primera mesa. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los ponentes. Revista Común, Memorias, Combates y Proyectos.